Bully, bajo el sol en la cancha fue el título que yo le puse. Yo estuve tratando de pensar qué era lo que quería, de qué yo quería hablar hoy. Y la mayoría de la gente piensa, pues, del trabajo de uno. Y yo pienso, sí, del trabajo de uno, pero ¿por qué yo hago el trabajo que yo hago? Y pensé, ese es el tipo de reflexión que yo quisiera hacer. Por eso yo no les voy a hablar del proyecto de espacios abiertos y que nosotros buscamos transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana, porque nosotros estamos buscando qué se hace con el dinero de Puerto Rico. Pero ese tema, de eso, yo no les voy a hablar, porque tampoco les voy a hablar del epicentro. El epicentro es nuestro nuevo espacio que tenemos en Río Piedra. Es una oficina donde nosotros estamos tratando de generar cambio, pero de ese tema, del epicentro, de la nueva oficina que abrió Espacio Abierto en Río Piedra, frente al hipopótamo, de eso tampoco les quiero hablar. No les quiero hablar del Observatorio Fiscal, de una plataforma que tiene Espacios Abiertos con información fiscal que facilita el acceso a través de un dashboard interactivo con 50,000 datos desde el 2006 de presupuesto, porque eso para mucha gente puede ser aburrido, pero sencillamente eso es lo que nosotros hacemos, democratizar la información. Tampoco les quiero hablar de Reclama tu Dinero, que ahora mismo es una campaña que nosotros tenemos para asegurar que la gente en Puerto Rico accede al crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente. Y en el crédito por trabajo nosotros sí hemos tenido que ver, en el caso de Espacios Abiertos, de que más de $1,000 millones lleguen al bolsillo de los puertorriqueños. Tampoco les voy a hablar de los policy reports que nosotros hacemos, que tienen que ver con los tax expenditures, la política fiscal de Puerto Rico, con la deuda, con crecimiento, con la falta de acceso a información que existe con los documentos de la Junta de Supervisión Fiscal. Porque todo eso está en la página web de Espacios Abiertos, y yo lo que los invito es que ustedes visiten espaciosabiertos.org, donde van a encontrar toda esa información y los 3 temas, como estaba diciendo Andy. Pero ahí van a ver nuestras herramientas, nuestras publicaciones, quiénes son. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de la fibra del corazón, ¿verdad? De tocarles de alguna manera, hacer una reflexión que les toque a los sentimientos. Y por eso pongo un corazón gigante, no es por el tema de Valentine's, recientemente, ni por los chocolates, ni nada por el estilo, sino porque cada uno de nosotros tiene un corazón. Y empieza con una reflexión que me hizo una amiga hace unos cuantos años. Me pregunta, ¿cuándo se crea tu conciencia social? Esa fue una pregunta que a mí nunca nadie me había hecho. Yo nunca había reflexionado sobre el tema de conciencia social. Y a mí me gustaría que hoy cada uno de nosotros reflexionemos. Y la historia que a mí se me ocurrió, que podría relatar ese inicio de despertar de conciencia social, tiene que ver con que yo estudié en un colegio de niñas, que un día nos dicen, mañana traiga cada una $3 para la escuela. Y entonces cada una llegó al día siguiente con $3. Cuando traímos los $3, a la entrada nos dieron un número, el 1, el 2, el 3. Cada uno de nosotros, cuando se registró en el salón jugar ese día, nos dieron un número. No sabíamos nada de lo que estaba pasando. Sabíamos que iban a haber una dinámica, que ese día iba a ser diferente en el colegio. Estamos hablando de 9º grado. En un colegio en Guaynabo, que se llama el Colegio Puertorriqueño de Niñas. Y entonces nos traen, de repente vemos un montón de varones en la escuela, otros líderes estudiantiles de otras escuelas, que en una escuela de niñas se podrán imaginar que cuando llegaban los grupos de varones, etcétera, todas nosotras nos emocionábamos muchísimo con el tema y se revolcaba el gallinero. A la hora del almuerzo, ¿verdad? De repente nos tocó a ciertas personas, a los que tenían el número 1, les tocó un almuerzo en la cafetería que nosotros le llamamos el especial. A los que estaban en el número 2 les tocó ir al gimnasio comerse un sándwich con un refresco. A los que les tocó el número 3, nos mandaron a la cancha bajo el sol, y nos dieron pan y agua, el agua estaba caliente, y de sucede. Yo hago esta historia porque yo pienso que eso va definiendo a las personas, no las experiencias. Nadie pensó que estaba pasando nada hasta que regresamos todos a las dinámicas de los grupos y todo el mundo estaba muy contento, cada cual almorzó. Yo almorcé el pan y el agua, no sabía qué estaba pasando hasta que nos dijeron que los que tenían el número 1, de repente lo empezamos a comparar. Unos habían comido bien, otros habían comido regular y nosotros nos quedamos con hambre.
aun cuando todos habíamos puesto la misma cantidad de dinero, lo habíamos todos contribuido igual. Y la vida es distinta. Este es otro ejemplo para mí. Esto soy yo en Benín, África, a los 29 años, pensando que yo podía cambiar el mundo si me iba a otro país a hacer otras cosas. Sin embargo, a mí me dio malaria, estuve en coma 13 días, me quedé dormida en África y desperté en Puerto Rico. Y la realidad de Puerto Rico continúa siendo la misma realidad que yo vi en África, era la misma realidad que había en Puerto Rico en términos de pobreza y necesidad. Yo no tenía que ir tan lejos para aprender una cosa. Todavía, esta es la realidad de Puerto Rico al día de hoy. Estamos hablando de 1.4 millones de personas que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. 57% son niños que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. Esto es más que la población de 2 estados total de los Estados Unidos, es separado. La pregunta que yo les hago a ustedes aquí: ¿cuándo inicia su conciencia social? Reflexionemos cada uno, tengamos la oportunidad de reflexionar sobre cuándo inicia nuestra conciencia social. ¿Qué nosotros hacemos con nuestra conciencia social? ¿A través de qué trabajo nosotros canalizamos esa conciencia social? Y finalmente, de la misma manera que inicié, con un sol en una cancha, pues entonces termino también con un atardecer, con otro sol, que es el sol de Puerto Rico, el atardecer de Puerto Rico, en Patillas, que es el sitio, es my happy place. Esos fines de semana donde yo le cargo la batería para poder hacer el trabajo de la otra.